Vamos a... Sí. Bien, jóvenes, muy buenas tardes. Vamos a mirar la siguiente presentación, que es la función de transferencia. Porque digo que es no sé de dónde presentar. $71. Ahora, no, otro más. Wow. $63. Otro más. Bien. Parece que sí. Lo que decía, esta es la parte más importante del control automático. ¿Qué digo que es la parte más importante del control automático? Porque a la señal de entrada la vamos a transformar en una señal de salida, pero todo lo que veníamos haciendo, que evidentemente es importante, claro que sí. Bueno, wow. Y no me deja de empezar. Lo que les decía que es tan importante esta parte conceptual, porque cuando tengo una señal de entrada y tengo una función y tengo la señal de salida, por consecuencia, no me dice nada si no le aplico el concepto de la función de transferencia. ¿Y qué aplicar el concepto de la función de transferencia? Es convertir esa señal de entrada aplicando la transformada de Laplace, obtener una señal de salida. Y entonces el comportamiento que empiezan a tener la vida. Porque no es solamente transformar la señal de salida en la señal de entrada en la señal de salida, gracias a la transformada de Laplace, que estoy pasando del campo real al campo imaginario. No es solamente ese es el concepto, sino que como nosotros utilizamos
la ecuación de diferencia como el modelo matemático puede ser utilizado en el proceso de control, este comportamiento recibe una relevancia pero impresionante. ¿Por qué una relevancia impresionante? Porque para resolver la ecuación diferencial, las soluciones generales y particulares. Hay alguien que tiene que es jefe de. Entonces, ¿qué sucede? Sucede de que tendría que ser una integral de menos infinito más infinito, pero eso no tiene sentido para encontrar las constantes. Y con las condiciones de control igual a cero, elimino una cantidad de menos infinito a cero. Y ¿por qué es importante esa función de transferencia? Porque me iguala a cero todos la derivada segunda y la tercera. Y entonces, a partir de la propuesta, es que podemos solucionar a la ecuación diferencial y obtener comportamiento completo. No voy a encontrar constantes. Lo que voy a encontrar es el comportamiento real de la función. La función. Y ustedes no están acostumbrados a analizar la función. A ustedes les encanta analizarlas, pero lo que nosotros queremos entrar es la general y particular de ese sistema. Y no especular constantes a infinitas. ¿Y qué son las cosas? Lo único que son planos paralelos. Bueno, ahí voy a parar, porque no puede ser posible que estamos hace 20 minutos en clases y te sigue llegando. Más, ya es 25. ¿Aló? ¿Aló? Sí. Sí. ¿Qué?
mí. ¿Por qué te tomas la atribución de llamar? Mejor sabiendo que estoy en clases, wow. Por favor, ¿no? No gastes ni siquiera tu crédito. Gracias. Bien, estos son los últimos. Perdónenme, pero es que la cosa tiene que ser así. Yo los respeto a ustedes también a mí y me llaman para, pero, oye, se pasó un mes y medio de crédito, no tienes, ¿saben qué me llaman para que les envíe mis presentaciones? ¿Qué les pasó? ¿Dónde se perdieron? ¿Con quién me están confundiendo? Ustedes respétenme a mí y respétense entre ustedes, porque no puede ser posible de que me llamen, mire, para pedirme que le envíe el, la reunión del Zoom. Se pasó un mes y medio y recién se dan cuenta que tienen que entrar a pasar clases. No, no, no. A ver, joven, esto no se aprende de la noche a la mañana. Esto no se aprende de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Hay un limber que está ahí. ¿Saben qué? Es una falta, inclusive es una falta total de respeto de ustedes mismos. Bien. ¿Qué es lo que estamos mirando? Tengo una función primitiva, porque resulta que toda ecuación diferencial la puedo representar por un polinomio. Ese polinomio es una función del tiempo. Velocidad, aceleración, visión, esfuerzos, tensiones, temperatura, vibración, un montón. Mejor dicho, a la variación, hasta la variación de las acciones en tiempo real, lo acomodan a una ecuación diferencial lineal y por consiguiente pueden interpretarse todos los problemas con esta famosa función de transferencia. Lo que está sucediendo en un vector no solamente un sistema de control de vehicular que es re complicado y re dinámico, también se puede efectuar el estudio de esto. Pero fíjense, nosotros independientes estamos queriendo solucionar y ver utilizando es
Bien, estamos mirando de que a través de la transformada de Laplace, sí, estábamos hablando de la llave, por eso el liniero utiliza una llave que crece, pero ese liniero sabe manejar esa herramienta, porque no puede estar subiendo y bajando. Imagínense que está en una estructura de alta tensión, 20, 25, 30 o más metros, y ¿cómo le hacemos llegar la herramienta hasta allá? Entonces, por eso utiliza una llave crece, que utilizan para todo, y la manejan muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Manejamos nuestra herramienta de la transformada de Laplace, pero manejémosla bien. Pero ¿qué es lo que me hace la transformada de Laplace? La transformada de Laplace me transforma una función del tiempo, ¿sí?, de variable real, en una ecuación. Esta es una ecuación diferencial, me la va a transformar en una ecuación algebraica, pero ya no en una variable real, sino que me la va a transformar en variable compleja. Es para este motivo, es por este motivo que le encontraron la aplicación a la variable imaginaria, al campo complejo, y es por eso que ustedes ven la variable compleja. ¿Por qué? Porque a través de este procedimiento nos liberamos de un montón de problemas. Y lo que tenemos que hacer es manejar conceptos muy elementales. De que la función, para ser derivable, tiene que ser continua. Ya estoy hablando del campo imaginario, ¿sí? Y aún porque las derivadas segundas y cruzadas cumplen una igualdad. Ahora, eso es que nos enseñaron variable compleja. Ahora, no sé cómo les están enseñando a ustedes, pero lo que sí sé, de que es fácil utilizar la herramienta de la transformada de Laplace. ¿Por qué? Porque transformar es fácil, antitransformar también es fácil. El problema es interpretarlo, lo que estamos haciendo. Y seguro que si se ponen a estudiar en solitario, también van a aprender. No reviste ningún grado de dificultad. Pero sean consistentes con todo lo que hemos analizado, estudiado y aprendido en lo que va de la matemática que venimos practicando de toda la vida. Lo único que hay que tener es un poquito de cuidado. Pero lo demás, ya hemos visto que se cumple todo, porque lo he ido preparando con el famoso operador, el diferencial recto de T o el diferencial recto de I, como el operador. Y entonces, si a esa ecuación diferencial lo reemplazo por el operador, ya está transformado. Y cumple para la ley asociativa, distributiva, para la suma y para el producto. Es decir, cumple con todos los elementos del álgebra que hemos venido aprendiendo. Y como es lineal, mejor todavía. ¿Por qué digo mejor todavía?
porque puedo utilizar matrices, puedo utilizar en los espacios vectoriales. Allí están inmersos los conceptos de linealidad y la dependencia e independencia lineal. Y ahí está todo. Acá están aplicando la matemática de una forma más objetiva y simple. Y entonces, ¿qué sucede? Hago la transformación, la llevo al campo imaginario, encuentro los resultados, encuentro el comportamiento, lo analizo en el método geométrico. Vamos a encontrar los ceros, los lugares geométricos, vamos a entender qué es lo que está pasando con esa ecuación diferencial y nos vamos a dar cuenta inclusive si tiene un comportamiento estable o inestable. Y por eso es de que hice análisis de resolverlo, el famoso discriminante, porque ahí está el nudo para interpretar el comportamiento de la función de transferencia y encontrar las raíces. Y una vez resuelto todo que ya está analizado, ya está estudiado, ya tengo que con lo que he encontrado el comportamiento, tengo que volver para atrás para encontrar la función del tiempo. Mire, parto de una ecuación diferencial, transformo con Laplace al campo imaginario, en el campo imaginario hago todo el análisis, todo el estudio y después, una vez que está todo hecho, lo vuelvo para atrás con la antitransformada. Es una propiedad biyectiva, porque va y que vuelve. Tiene una correspondencia. Es decir, la función de transferencia tiene particularidad de ser una función única. Y lo vamos a demostrar. Y entonces, esta herramienta nos permite ver la evidencia del comportamiento de un sistema de control. ¿De dónde partimos? Porque tengo un bloque de control que no es suficiente. Porque todo esto, no se olviden, que todo esto tiene que cumplir el concepto de linealidad, ¿sí? Y el concepto de realimentación. ¿Está aquí el concepto de realimentación? Claro que está aquí. Porque todo esto lo he reducido a este bloque. Hay una álgebra que van a ver que nos va a permitir reducir. Pero y entonces, ¿cómo paso de aquí a acá? A través de una función de transferencia. ¿Qué es lo que voy a encontrar en la función de transferencia? De que este concepto lo tengo que asociar a la variable de entrada, la variable de salida, con ayuda de la expresado en transformada de Laplace, con las condiciones de contorno igual a 0. Entonces, esa ecuación diferencial sigue siendo, pero me va a permitir encontrar las soluciones. O lo que es lo mismo, miren, este modelo lo puedo reemplazar por una función del grupo, expresado en una ecuación, ¿sí? ¿Y qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar a este señor. La función de transferencia es la señal de salida respecto de entrada, cuando las condiciones de control no son iguales a 0, y me va a permitir una solución o un problema algebraico, que lo voy a poder solucionar analizando el numerador, el denominador, entendiendo que es los ceros, la función tiene una singularidad. Y cuando este punto tiende también a infinito, me va a llevar a un polo. ¿Por qué? Porque esto se me va a hacer chiquito. Y es otra singularidad. Pero necesito de este concepto de que la función de transferencia lo puedo representar como la señal de salida, el cociente de la señal de salida respecto a la entrada, pero expresada transformada de Laplace. Y entonces esta ecuación diferencial
que era un problema, se me está convirtiendo en un problema algebraico. Es más fácil de solucionar. Un chico del secundario no puede resolver este problema. Y ustedes, ingenieros, futuros ingenieros, con mayor razón. Esto debería ser un juego. Y es por eso el éxito de los sistemas de control. Porque conceptualmente esto es una herramienta muy, muy interesante. Es flexible, pero al mismo tiempo es muy fácil de utilizar. Estoy hablando de la herramienta. Acuérdense del dinero que está ahí arriba, con una llave crece. No está con llave, sube con el juego de llaves. Sí, está bien. De que allá arriba, en función de las tensiones, está normalizado el tipo de pernos, está el diámetro, el ajuste, etcétera, etcétera. Sí, no lo voy a rebatir. No voy a debatir, pero allá arriba es bien complicado utilizar una herramienta que no es adecuada. La función de transferencia, entonces, es un modelo matemático que a través de un cociente relación de las respuestas salidas con la señal de entrada o excitación bien modelada. Entrada, salida, entrada es la excitación, ¿sí? Y también está modelada. En la teoría de control, la función de transferencia se usa para caracterizar la relación de entrada y salida, lo estamos entendiendo, del componente del sistema que se describe mediante una ecuación diferencial, variantes en el tiempo. La función de transferencia de un sistema lineal, ¿sí?, se define un sistema lineal invariable en el tiempo. Se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida y la transformada de Laplace de entrada, bajo la suposición de que las condiciones iniciales son nulas. Eso es lo que definimos como condiciones del contorno. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior resolvemos y decimos, ¿no?, para encontrar los coeficientes para I0 igual, creo que era 4, y para I', para la derivada de I, es 0, y a es, decimos que es el sistema que lo habíamos analizado, que podíamos resolver mediante el sistema de Cramer, estableciendo una relación de linealidad a través de un comportamiento de dos ecuaciones, dos incógnitas. Entonces, veía la matriz sustituta sobre la matriz principal, encontraba una constante, encontraba otra, lo interpretaba en la ecuación, ya estaba. Estaba calculando las condiciones de contorno para la constante 1 y para la constante 2. No sé si se acuerdan, pero ese es el procedimiento para resolver. Acá van a ver que es mucho más que eso. Y es por eso el éxito de estos sistemas de control, formando por el modelo de la señal de la salida respecto a la señal de entrada, que permite encontrar los ceros y los polos. ¿Qué son los polos y los ceros? Estos son los puntos donde la función tiene una singularidad. ¿Sí? Tiene una singularidad. Y entonces cuando ese cero, wow, esto se vuelve un cero. Por eso digo cero. Y cuando esto se vuelve cero, el denominador, esto se vuelve infinito. Por eso digo polo. Se me fue. Y entonces ahí viene cómo voy a salvar esa indeterminación.
decir, representa la función de esa función. ¿Se me va a hacer cero o se me va a ir al infinito? Con el cero que he conseguido nada. Estoy en cero, estoy en el origen, no he encontrado nada. Y si me voy al otro extremo, y entonces aquí está el problema. No quiero ni estar ni en el cero, ni allá en el infinito. Entonces, tengo que ver, pues, encuentro esos puntos geométricos donde la función tiene una particularidad y lo puedo analizar y estudiar. Considerando la temporalidad, es decir, que la excitación del sistema tarda un tiempo en generar otro tiempo para dar respuesta, esta condición es vista a través del proceso de convolución formado por la excitación de entrada convolucionada con el sistema considerado, dando como respuesta dando como resultado la respuesta dentro de un intervalo de tiempo, que es cortísimo, sí, pero el proceso también tiene que trabajar. Y entonces, el modelo matemático de la función de transferencia es esta que está en el plano real, a través de la transformada de Laplace del operador real, la voy a convertir de una función de tiempo, ¿sí? La transformada de la función de tiempo, en lo que llamamos la transformada en el campo imaginario. Y entonces, uy, ¿qué ha pasado aquí? Tenía un conector. Entonces, voy a encontrar la función de transferencia, voy a obtener los puntos singulares para su estudio, voy a encontrar el lugar de las raíces, voy a encontrar la estabilidad del sistema, y como no voy a volver de forma directa, tengo que prepararlo para, en sus componentes lineales y la superposición, para después volver a la función. Acá salimos. La transformada inversa que me va a llevar. No sé por qué se me ha quedado al final. Espérenme, ahorita lo voy a corregir. A ver, vamos a ver.
a través de la transformación. De hecho, creo que hay un pasito más que darle, pero ahora ya está. A través de la transformada de Laplace voy a convertir la función del tiempo en la función de transferencia. En el plano, en la algebraica, le voy a hacer la función de transferencia, los puntos singulares, etc. Ya está. Esto es lo que tenemos que mirar. Inclusive creo que está en demasía todo esto. Creo que todavía no era el momento de mostrarles, pero este es el, ¿cómo les podría decir? Esta es la estructura mental que tenemos que analizar. Esto es todo el trabajo que tenemos que hacer con esa función de transferencia y con todo el sistema de control. Uno, espérenme. Oye, uno de los primeros matemáticos en describir estos modelos fue Laplace, a través de su transacción matemática. Él no pensaba nunca podíamos haber utilizado su método en los sistemas de control. Él era un matemático. Y lo que hacemos, nosotros no somos matemáticos, somos ingenieros, pero analizando la herramienta que nos puso a disposición, pues bueno, saquémosle provecho de ello. Por definición, una función de transferencia se puede determinar según esto. Es una función G de S. Ahí está. S es la expresión de la variable compleja. Esto ya lo hemos visto en la presentación anterior. Lo que estoy haciendo de una función del tiempo, la estoy transformando de variable real, la estoy convirtiendo en algo imaginario. Como en mayúscula G de S. Y también en mayúscula las salidas y los jóvenes. Volvamos para atrás. Acá que tengo una función, sí, en el tiempo. Pero mira, estoy expresando minúsculas. Acá la relación de transferencia, la función de transferencia, lo estoy expresando como mayúsculas. Mejor se ve todavía en el diagrama del bloque. Y para diferenciar, utilizo para diferenciar conceptualmente el modelo matemático de la función de transferencia, el modelo matemático lineal de una ecuación diferencial, con un modelo matemático que ya es una variable imaginaria compleja, tiene una completa transformación de los conceptos. No estoy manejando lo mismo en el plano real que en el plano imaginario. Por eso, cuando estoy en el plano imaginario, utilizo las mayúsculas para reemplazar a las minúsculas del plano real.
Y entonces, ¿qué me representa este constante? Me representa la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Entonces la señal de entrada va a ser igual a la función de transferencia por la señal de entrada. Y esto es muy interesante porque utilizo la función escalón, meto la función unitaria, se produce el proceso y tengo la salida. No sé qué es lo que tengo aquí, qué componente tengo. No sé cuánta masa, no sé cuánto amortiguador, cuánto tengo de resorte, que esa es la interpretación de la ecuación. O no sé cuánto es de inductancia, no sé qué es resistencia, ni tampoco el capacitor, no sé, pero cuando meto la señal a ese sistema de control ya definido, diseñado y que está operando, voy a darme cuenta de la señal de salida que tengo. Y es eso que es tan importante, función escalón en el control. Función de transferencia se puede considerar como la respuesta de un sistema inicialmente inerte a un impulso como señal de entrada. Le pongo una señal y veo la salida. Es lo que hago con la función de escalón. Pero, ¿a qué es igual eso? Miren, la función de transferencia es igual a la transformada de la función de tiempo. Es decir, que es la integral de 0 a infinito de e a la menos st, la función h de t, diferencial de t. Entonces, tengo que y generando las tablas. La salida o respuesta en frecuencia del sistema sea entonces de encontrar la salida que va a ser igual a la función de transferencia por la señal de entrada. La respuesta como función del tiempo se halla con la transformada inversa de la señal de salida. Y entonces, I de t va a ser la antitransformada de la señal de salida. Y lo mismo voy a poder hacer para las otras dos. Traducir a un conjunto de valores matemáticos a través de los cuales se conoce el comportamiento del sistema de valores concretos. Por ejemplo, en análisis de circuitos eléctricos, la función puede tener entrada. Fíjense que les voy a decir, tengo un cuadrípode y entonces puedo medir la señal de salida con respecto a la señal de entrada. Estoy mirando en tensión, voy a tener valores bien interesantes. Función de transferencia. La función de transferencia me aglutina este circuito realimentado, donde tengo la comparación, el error, y ya estoy utilizando mayúsculas, ya estoy esta señal de salida, H la señal de alimenta y B la que voy a comparar una vez que he por compatibilizado unidades. Ahora miren, ¿por qué y de dónde sale ese famoso bloque de entrada, función de transferencia y salida? Si la señal de salida es el producto del error por G, lo voy a pasar de esta forma. Pero ¿a qué es igual el error? El error va a ser igual la comparación de lo que está entrando y de lo que está viendo de la realimentación. Aquí va a ser igual la señal que voy a comparar en el va a ser a HC.
No estoy trabajando en el campo imaginario. Todo esto que estoy haciendo, lo estoy ya trabajando en el campo imaginario, porque ese es un número imaginario. Y entonces empiezo a reemplazar el error. Fíjense, lo reemplazo por menos Bien, pero lo reemplazo que va a ser esto. RS menos CHS. Qué interesante. Señal de salida a este bloque de control por el error, pero el error es todo esto, lo reemplazo. ¿Les quedó de lo que estoy haciendo? Entonces, ¿qué me queda? Me quedé, pero aquí hay un factor C sub S. Acá está. Lo puedo llevar al otro lado. Y entonces al otro lado me queda C sub S, esto que está sumando a restar igual a esto de acá. Saco factor común C sub S y me va a quedar 1 factor, ¿no es cierto?, de H, la señal de salida. Señal de salida va a ser esto sobre esto. Miren, qué interesante. Resulta de que la señal de salida va a igual a que va a este bloque de control, que va a ser el bloque de control G sub S, por eso es, porque, miren, acá está. Este sistema de control con realimentación lo puedo reemplazar por este bloque de control que es equivalente Entonces, cuando pongo de esta forma, me estoy remitiendo a que es la función con realimentación. Y que además este modelo que estoy utilizando y hasta es una función algebraica, me estoy remitiendo a que he convertido la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y entonces, en este bloque de control, miren, qué interesante que es. Este bloque de control me está expresando, primero, ecuación algebraica. Todo el sistema de realimentación se me ha convertido en un solo bloque. Ahora miren ustedes, la facilidad a la famosa función de transferencia y relacionarlo con el sistema de control. Esto es lo que te hace cuenta, señores. Y esta es la parte más importante, de que esta función de transferencia que está expresado en una estoy en el campo función representando a la condición de que el sistema tiene realimentación. Es decir, me cumple para el sistema de control. Más, si es ecuación diferencial lineal, me tiene que cumplir con el principio de superposición y con el principio de homogeneidad. Es decir, la suma, el producto de las funciones que están sumergidas en este conjunto se cumplen. Pues lo que decía unas clases atrás de que en función de transferencia, les decía, ya lo vamos a ver, que lo voy a poder representar en un bloque de control. Y todo lo que venimos de atrás es esto. Pero es recién ahora debemos entender
la justificación de este análisis. Transferencia es algo que continuamente encontramos en textos y para realizar. No podemos hablar de un de control sino a la función de transferencia. La función de transferencia es una herramienta que permite analizar el comportamiento ya los que estaban esperando ya entraron. Bien, ¿qué les pareció este análisis, la función de transferencia? Y cuando empezamos a analizar esos bloques de control, ese bloque de control, está la condición de linealidad y está el concepto de realimentación. La función de transferencia es una herramienta que permite analizar el comportamiento de un determinado proceso industrial o también académico, como está. La función de transferencia es una función matemática lineal que emplea la herramienta de la transformada de Laplace que permite representar el comportamiento dinámico y estacionario del sistema. Un proceso contará con actuadores, válvulas y sensores. Es lo que necesito para ponerlo en práctica de que ese proceso funcione. Los actuadores harán que la variable presión, nivel, temperatura, humedad, velocidad, comiencen a algo que estamos mirando de realimentación. Este es el comparador con toda la señal que está viniendo de realimentación, me va a comparar y me va a decir, oye, actúa sobre un actuador, que son válvulas generalmente. Y ahí está. O de repente me va a, si quiero abrir una puerta, me va a decir, oye, estás abriendo la puerta, se está corriendo la puerta, todavía no ha llegado y sigue funcionando hasta que llega a un limit switch que le dice para. ¿Por qué? Porque aquí el comparador ha llegado al límite máximo. El error es mínimo y el proceso se para. Y el motor deja de funcionar. Hay que entender. Bueno. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hasta aquí. Bien, gen de la función de transferencia. Para los cálculos matemáticos de nuestros controladores, tenemos que la forma de representar este proceso que está en observación. Observación, análisis de comportamiento. Una ecuación diferencial lineal que nos permita modelar y simular el comportamiento real de ese proceso. En este proceso, donde tiene origen la función de transferencia. ¿Por qué digo transferencia? Porque mire, la señal de entrada me está transfiriendo a la
en operación. Y la mina que está haciendo está en un proceso igualando la carga de la máquina con la carga del sistema. Porque estoy regulando las velocidades, la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que me hace? Se está frenando la máquina, aumente velocidad, abre la válvula de combustible. Mantenete ahí. La máquina se está incrementando la velocidad porque todo depende de la carga del sistema. Empezaba a bajar, llega, por ejemplo, al mediodía y la gente va a comer, baja la demanda, entonces no necesito generar tanto, se incrementa. Y entonces de esa manera estoy permanentemente controlando la velocidad. ¿A través de qué? A través del ingreso de combustible. Si observamos los datos que entré en un centro de tubulación, después de prender los quemadores, después de abrir una válvula, etcétera, veremos que la variable comenzará a evolucionar en el tiempo hasta alcanzar un estado donde se quedará estable, conocido como estado estacionario. Es lo que sucede cuando activamos un sistema. En este movimiento dinámico podemos clasificar el comportamiento del proceso en dos formas. Miren, este es el comporcionario. Esto es lo que conocemos, donde le damos la famosa rampa. De presión, de lo que quiera, en función del fenómeno que queramos observar, hasta que llega un momento que se estaciona. Y entonces, este comportamiento, los sensores tienen que observarlo. Y por eso decimos que tenemos en los sensores el comportamiento estático y dinámico. Y eso lo pueden ver fácilmente en los brochures, en las hojas del fabricante. Y lo pueden entender. Están ahí. Toda la información está ahí. Y además van a encontrar también los conceptos de exactitud, precisión, el error, etcétera, etcétera. Todo está ahí. El fabricante nos lo pone todo de forma transparente para que vos lo elijas qué es lo que quieres utilizar. Pero aquí estamos viendo que hay un tiempo de arranque, ya lo habíamos visto antes. Hay un tiempo donde el sistema es como que tiene la información completa hasta que ya empieza a responder. Y una vez que está en estado estacionario, aquí puede haber alguna perturbación que me lo va a sacar de este estado, ¿sí? ¿Y por qué no? Y después un terremoto, me tiene que parar la máquina, porque no se va a hacer puré. En la zona dinámica, el sistema va variando con el tiempo. Y en la zona estacionaria, el sistema ya no depende más del tiempo, porque el tiempo sigue incrementando. Sin embargo, la variable de observación se mantiene con el mismo valor. Arranco la turbina, tengo la velocidad. Va a variar, indudablemente que va a variar esa velocidad con el tiempo. Sí, pero está dentro de un rango. Está en el 3% más o menos de la velocidad. Ese rango es el ajuste en función de lo que quieres obtener. De repente ese rango es la terminación de una pieza. Estoy con un control automático computarizado. Entonces, a ver. Y entonces la medida es más o menos la tolerancia con la unidad. Hay que tener esos tres elementos para definir qué es lo que quiero observar. El valor, la tolerancia y la unidad. Y eso está presente en todo proceso, jóvenes. En todo proceso. Y es por eso que necesitamos analizar la famosa teoría del error, porque el error es el que me va a decir, oye,
¿Con qué me estás midiendo? ¿Cuál es tu precisión? ¿Cuál es tu exactitud? ¿Cuál es tu tolerancia? ¿Tu rango de variación? ¿Cuál es tu error? Te van a dar como error. Y entonces vas a tener que calcularlo. Pero ese no es análisis y estudio de esta materia, es otra materia. Y los sistemas de comunicación, control de procesos, es otra especie. ¿Qué es lo que estamos mirando? Miren. Esto es mucho más complejo de lo que estamos analizándolo. Aquí tengo todo lo que es los sensores, aquí tengo las características estáticas, dinámicas, que estamos mirando el sensor, aquí tengo sistemas de comunicación, tengo protocolos de comunicación. Es fácil mirar así, pero les voy dando las ideas para que ustedes ya empiecen a ubicar cada elemento del rompecabezas. ¿No? Entonces, esto del sensor, aquí se hace magia. Aquí voy a capturar la información analógica, la vamos a volver en una señal discreta, corriente tensión, normalizado, es decir, tensiones entre un determinado valor de 0 a 5 voltios. Y espérenme un ratito. ¿De quién es esa chompa? Vale. Lo que les decía era, jóvenes, esta parte es magia pura. ¿Por qué digo magia pura? No. Porque hacemos cosas increíbles con esto. Miren, esto tengo una señal realimentada. Puede ser presión, puede ser temperatura, puede ser velocidad. Pero ¿qué pasa? Aquí me estoy dando una señal generalmente digital. Cuando le doy la señal al televisor, le doy una señal de una determinada frecuencia. Papá, y va y lo entra, se estabiliza y me lo deja quieto hasta que vengo otra señal porque no quiero esto y le digo, oye, cámbiame de canal. Y le doy la señal adecuada y cambio. Pero mire, esta señal la tengo que, es una función pendientemente, puede ser una función del tipo, así puede ser una función del tiempo, puede ser una señal a la función discreta, es llevarla, puede ser una señal eléctrica, puede ser una señal sonora, puede ser una señal de vibración, puede ser una señal analógica en todas sus plantas que quieran, volumen, temperatura, aceleración, vibraciones, todo. ¿Qué es lo que hago? Captura esa señal y aquí el famoso transductor me va a convertir en una señal eléctrica normalizada. Eléctrica, cuando estoy diciendo preferentemente eléctrica, porque puede ser también inclusive neumática. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Perdón, de tensión y de corriente, está normalizado de 0 a 5 voltios y de 4 a 20 miliamperios. Porque la electrónica trabaja con bajos voltajes. En cambio, nosotros en la electricidad trabajamos con amperios
Y cada vez, wow, el ingeniero de potencia, el ingeniero eléctrico maneja amper, kiloamper y kilovoltio. En cambio, el electrónico maneja voltio y micro miliamperio. Y fíjense, un control del televisor tiene una pila de 1.5 voltios. Por eso sirve de 0 a 5 voltios, de 4 a 20 miliamperios. Entonces, una vez que la tengo, esa señal discreta, ¿por qué digo discreta? Porque pasa del semiciclo positivo al semiciclo negativo. Ahí están los pulsos. A partir de allí, puedo digitalizar la señal. ¿Qué es digitalizar la señal? Volverla en un 0 y un 1 y convertirlo en un código binario. Y eso, hacerlo viajar a la velocidad de la luz. Y entonces tengo una respuesta en tiempo real. Eso es por eso utilizamos el concepto de tiempo real. Milésimas de segundo, jóvenes. La información está ahí en mi segundo. Y entonces, ahora sí, esa señal analógica la he traído, la he convertido en señal digital. Voy a poder comparar con el set point dado a mi canal, a mi. Entonces se igualan estos valores y mismo, ahí déjalo, porque cuando le doy la otra señal, para que me va a generar acá una frecuencia distinta, va a comparar con, pero esa frecuencia la va a convertir en una señal digital que va a poder comparar con esta referencia. Y si hay error, me va a decir, tú. Esta es la magia de la que les estaba hablando. Es un razonamiento puro. Es algo, si lo vemos complicado, sí, pero si lo vemos desde el punto de vista del control, se vuelve pero un agua cristalina, un agua transparente, porque empezamos a entender. Y todo esto empieza a tener vida propia, jóvenes. Sí, lo que están escuchando. Es vida propia. ¿Por qué? Porque es un proceso que está transcurriendo en el tiempo. Lo que se haga deja generar información. Me acaban de dar una terrible noticia de la muerte de un amigo de mi hijo. Este COVID se está llevando gente de todo tipo, de toda edad. Entonces, miren, la función de transferencia en su verdadera magnitud es un tema riquísimo concepto, riquísimo información, flexible a través de las herramientas que utiliza la transformada de Laplace y la ecuación diferente. Y el elemento aglutinador es el que definimos como la función de transferencia. Esta función de transferencia es la que le da vida a nuestros sistemas de control. En la teoría de control del concepto de función de transferencia es algo que continuamente encontramos en textos, permite analizar el comportamiento de un determinado proceso industrial académico a lo largo del tiempo. Ya estamos repitiendo. La función de transferencia es una función matemática lineal que emplea la herramienta de la transformada de Laplace, que permite representar el comportamiento dinámico que permite representar el comportamiento
sensores, los raspadores harán que la variable presión, nivel, temperatura, humedad comiencen a variar en el tiempo, mientras que los sensores se encargan de medir y mostrar las variables que las como las variables están cambiando, etcétera, etcétera, veremos que la variable comenzará a evolucionar en el tiempo hasta alcanzar otro estado donde se quedará estable, conocido como estado estacionario, el dinámico y el estacionario. En la zona dinámica, el sistema va variando con el tiempo, y en la zona estacionario, el sistema ya no depende más del tiempo, porque el tiempo sigue incrementando, sin embargo, la variable en observación se mantiene en el mismo valor. Está fluctuando, está flotando. Los físicos, matemáticos y químicos necesitan modelar los procesos industriales. Es por eso que en base a esta respuesta dinámica se consiguen elaborar ecuaciones diferenciales que representan la evolución de la variable con el tiempo. Como ejemplo, se muestra una ecuación diferencial lineal de un reactor. Ahí está. Miren cuál le dará la interpretación adecuada. Y se la pongo exprofesamente por eso. No sé qué representa cada uno de ellos, pero ahora nosotros le vamos a hacer la interpretación a nuestro proceso. Trabajar con este tipo de ecuaciones diferenciales lineales puede llegar a ser complicado. Es por eso que aplicando el concepto de Taylor, no es Taylor, luego aplicando una herramienta conocida como la transformada de Laplace. Podemos representar el sistema que originalmente está en forma de una ecuación diferencial y representarla con una nueva variable llamada variable compleja algebraica. La función de transferencia a la salida del sistema sobre la entrada. Tema de una forma matemática y posteriormente hacer los cálculos para un controlador. Función de transferencia. En la teoría de utilizar las relaciones entrada-salida de componentes o de sistemas que se describen mediante una ecuación diferencial. Pero aquí proponer una que no es cero, e inclusive poner la perturbación que ya lo hemos hecho en otras presentaciones anteriores. Pero a mí lo que me interesa es ya mi ecuación diferencial la he llevado a lo imaginario
donde tengo estos coeficientes. A, 0, A1, a n, y S, variable imaginaria, a la n menos 1, y va decreciendo. Es un polinomio. El de la derecha y el de la izquierda. Este tiene que cumplir de que n va a ser mayor que n. Este es el coeficiente que va a ir, porque voy a sacar un factor. Esto va a ir que está multiplicando, pasa a dividir. Este es y, y de acá voy a sacar el x, que lo voy a llevar. Esta es la entrada, perdón, esta es la salida y esta es la entrada. Y de allí voy a sacar la función de transferencia, la relación. La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal variante en el tiempo se define como el cociente de la entrada entre la transformada de Laplace de salida, respuesta, y la transformada de Laplace de entrada, la excitación, cuando las condiciones iniciales son cero. Ya está. Lo que les decía. La salida sobre la entrada en transformada de Laplace y de x de s. El polinomio, este se mantiene acá y este se mantiene abajo, donde m es menor que n. O sea, este polinomio es de menor grado el numerador que el denominador. Y ahí está la interpretación de la ecuación diferencial lineal transformada y entendida en función de lo que es esta función de transferencia. ¿Por qué me ha venido aquí? Ah, ya. Y esto es equivalente a lo que hemos analizado como el sistema de bloques de control. Ahora, fíjense, todo esto lo represento como un bloque de control de esta naturaleza. Wow. Por eso es que si entiendo un poquito esto, no que tengo que entenderlo, el sistema de control se vuelve una cosa muy, muy, muy elemental, simpática, y nos empieza a agradar a todos y todos queremos hacer control. O lo que es lo mismo, la entrada, la salida y la función de transferencia en el bloque de control. Del concepto de función de transferencia, es posible representar el comportamiento dinámico del sistema mediante ecuaciones algebraicas en S, variable compleja. Si la potencia más alta de S en el denominador de la función de transferencia es igual a A, mayor que el tiempo, orden enésimo, o enésimo orden. La aplicación del concepto de función de transferencia está limitado a sistemas descriptos mediante la ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo. Sin embargo, el enfoque de la función de transferencia se usa extensamente en el análisis y en el diseño de dichos sistemas. Miren, entonces de aquí podemos sacar sus propiedades. Sí. ¿Será que se salió del sistema? ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Se ha arrepentido. Se ha ido. Mira, la función de transferencia de un sistema es un modelo matemático, porque es un método operacional para expresar la ecuación diferencial lineal que relaciona la variable de salida con la variable de entrada. Segundo, la función de transferencia es una propiedad de un sistema independiente de la magnitud y naturaleza de la entrada o función de excitación. Tercero, la función de transferencia
incluye las unidades necesarias para relacionar la entrada con la salida. Sin embargo, no proporciona información acerca de la estructura física del sistema. No me dice si es eléctrico, si es un modelo de un motor, si es un sistema mecánico, no me dice absolutamente nada. Me dice, oye, vos estás utilizando esta herramienta y bueno, ya sabes por qué la estás utilizando. Las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente diferentes pueden ser idénticos. Pero vamos a demostrar que una función de transferencia es única. Cuarto, si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o respuesta para varias formas de entrada, con la intención de comprender la naturaleza del sistema. Conozco la función de transferencia, pongo señal escalón unitaria y puedo ver a la salida. Ese es uno de los elementos importantes para analizar qué es lo que se está haciendo al interior. Porque cuando veo, este es un operador matemático que me representa una función, sí. Y lo que quiero analizar es, si tengo la función de escalón, tengo la función de transferencia, porque ya está diseñado el proceso, voy a tener la señal de salida. Ese es el punto 4. El punto 5, si se desconoce la función de transferencia de un sistema, se puede establecer experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando la vida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia, nos proporciona una descripción completa de las características dinámicas del sistema, a diferencia de su descripción física. Y entonces, son las tablas que ya las hemos nombrado, que los distintos investigadores han establecido como una relación de estas señales de entrada y de salida. Mire, funciones del tiempo, ¿sí? ¿No? La estoy transformando en una función del tiempo, la estoy transformando en una función algebraica en el plano imaginario. Por eso que aparece ese. Uy. Ups. Modelo matemático de la función de transferencia. Bien. ¿Han entendido? ¿Lo han entendido, joven? ¿Por qué salto de continuar? ¿Y qué ha pasado aquí otra vez? Esto es lo importante, que tenga una relación estrecha entre la ecuación diferencial lineal y la ecuación algebraica. Lo anterior ya lo conocíamos, entonces estamos vinculando de que hay una estrecha relación entre la ecuación diferencial lineal y la ecuación algebraica, y por eso es que manejamos ese modelo en los sistemas de control. Bien. No los veo conectados, no los siento conectados. Yo creo que es mejor pararla acá. El miércoles vamos a revisar
analizarlo todo esto y vamos a continuar. Porque lo que tenemos que establecer y definir es de que esta función de transferencia es única. Y lo van a ver. Lo vamos a analizar y se los voy a dejar claro. Y entonces, el resultado es uno solo. Y no hay dónde equivocar. Y si no llegan al resultado, es porque están analizando mal. Y el problema no está de la ecuación diferencial lineal y llegar a analizar todo esto. El problema va a ser al volver, al hacer la antitransformada. Todo esto lo van a hacer y lo van a entender y lo van a realizar bien. El problema, les repito, está aquí, en la antitransformador. Porque cuando descompongan fracciones parciales, tiene que ser un sistema muy... es único, es compacto, es único. No hay dónde equivocarse. Y no me hagan operaciones gratuitas, porque lo van a complicar. Sean consistentes con el método. Y si manejamos el método, todo va a salir. Miren, vamos pasando más de un mes de clase. Y todavía siguen apareciendo. ¿Cómo quieren que les tome lista? No sé qué hacer. Siguen apareciendo. Y cada uno me cuenta su historia y su problema. Ah, ingeniero, resulta que no he podido, me permite pasar clases, pero me permite dar examen y después regularizarme mesa. No. El que te tiene que autorizar es el director de la carrera. Yo no puedo ir en contracorriente, jóvenes. Y si es las condiciones. No, pero es que quiero apurarme, quiero terminar. Flojo. Porque se me cruza con otra materia. Flojo. ¿Por qué digo flojo? Porque cuando se cruzan, cuando tienes materias atrasadas. Y entonces, claro, haces del sexto, del séptimo, del octavo, del noveno, del décimo y de cerrar Cardex, porque estás desesperado para terminar. No seas burro. Soluciona tus problemas primero. Soluciona lo de abajo, limpia todo lo de abajo y de una vez terminado. Ah, pero es así. Y encima me vienen a contar ideas tan tergiversadas, inconsistentes, y yo tengo que ser el tonto que les tiene que aceptar. No. No está en la lista, jóvenes. No aparecen en los protocolos de las listas para el examen. Yo no voy a hacer nada. Me voy a remitir a lo que viene, a las listas oficiales que vienen. Ni siquiera de la carrera. Es de la base de datos de la facultad, de la universidad. O sea, ¿quieren que todo eso transgreda? No. No. Están equivocados. Se pasó, hemos entrado a la parte gruesa de la materia. Y sí, hay algunos que van a aparecer. Seguramente que Mariscal me debe estar escuchando porque ni siquiera lo veo. Porque no sabe cómo estudiar. Porque dice que es la tercera, este debe ser el cuarto semestre que repite. ¿Qué puede hacer? Tal vez el filtro deberían haberle puesto antes. Lo dejaron pasar y ahora está con problemas. Claro. No tiene base sólida su estructura. Y como él hay muchos. En cambio, los que vienen bien, pasan clases, siguen la materia
y van avanzando. Es cierto que cada quien tiene su cruz, pero cada quien tiene que cargarla su cruz. Yo no tengo por qué, no tienen por qué compartirla conmigo. No soy el buen samaritano. Yo lo único que hago es enseñar y exigir para que ustedes aprendan y para que ustedes en el futuro sean buenos profesionales. Yo les enseño. Y no les pido que me pongan coma ni punto, ni que me manejen de memoria, porque esto no se maneja de memoria. Y para mí la ingeniería no se maneja de memoria. Y el error viene desde que entraron a la universidad, porque han estudiado de memoria. Y claro, llegan aquí y ahí está el problema. No han tenido la capacidad de decir, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Esto para qué sirve? Oye, ¿cómo puedo aplicarlo? Y entonces están tropezando con sus propias limitaciones esos jóvenes. Y les digo una cosa más. Obtener la licenciatura, ser ingenieros, etcétera, etcétera, no les va a solucionar su problema de vida. Es peor todavía. Y se vuelven más críticos. Porque resulta que se estudia una carrera que no es compatible con tu carácter. Y bueno. Y tuviste la suerte de recibirte. Hay otros que hicieron el esfuerzo, que se quedaron por distintos motivos. Se pasaron de vivos. Se embarazaron a la corteja, se fueron a vivir a la casa de la suegra. Se vuelve un tormento. Tienen que trabajar. Unos desaforman. Los flojos, más críticos todavía, no estudian, pierden su tiempo. Y a veces papá en el camino fallece y ahora con esta pandemia se ha agudizado más el problema económico y social. Créanme, jóvenes, de que es un tema, la vida es un tema muy complicado para analizarlo. Pero cada uno tiene que vivir su vida, cada uno tiene que vivir su realidad. Bien, nos vemos el miércoles a las 5 de la tarde, jóvenes. Lo vamos a repasar todo esto muy rápidamente y vamos a empezar a analizar el proceso ya desde el punto de vista físico. Esta parte del conceptual, de la parte, si quieren, la parte teórica, es necesario porque aquí está el nudo y el nudo hay que aflojar. Y una vez que está flojo, todo se entiende mejor. Acuérdense lo que les digo. Se vuelve muy sencillo el control. El control no es complicado. El control es manejar conceptos que después le van a dar rienda suelta para utilizar mi imaginación para crear sistemas que sean útiles. Y allí van a poder utilizar los transductores, van a poder utilizar los sensores, van a poder... lo óptimo sería de que puedan programar. Porque todo esto debería tener un sistema que trabaje con una programación. Y eso es lo que sucede. Todas esas funciones, los algoritmos están en un software y por eso es que estos sistemas de control son gobernados por un software, porque es tan rápido lo que sucede que no nos da tiempo. Y entonces lo único es los ordenadores que van a responder rápido para darme una señal de apertura a una válvula. Es como que estás viniendo bajando una pendiente y el motor se te está acelerando. Si no vas graduando, por eso es la virtud del motor con caja automática. Me va regulando solo. Y si no lo controlo, me voy a hacer puré allá al final de la pendiente.
Y eso el sistema de control se da cuenta y te lo va a ir regulando. Bien, jóvenes, nos vemos el miércoles. Que tengan un buen día. Nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta el miércoles. Hasta luego. Gracias por su Ingeniero. Hasta luego. Ingeniero.